Pues me da muchísimo gusto y de verdad que les agradezco mucho el estar ahorita en esta sesión. Y bueno, vamos a iniciar. La sesión anterior vimos los paradigmas. Ahorita el tema que nos toca y que sí me gustaría saber si tienen alguna duda en especial es las teorías del aprendizaje en la parte de fundamentos y corrientes principales. No sé, creo que tenían alguna duda en relación a una tarea o todo bien en relación a la plataforma. ¿Todo bien? Doctora, Sí, Anita. yo no tenía nada duda respecto a la tarea. Más que nada, a mí no me aparece ninguno de los cursos de este semestre. De hecho, le Sí, mandé mensaje en la mañana. sí, de hecho, ya lo dejé para que lo checaran. En un momentito, déjame ver cómo va esto. Porque no aparecía tu pago de reinscripción. Y entonces hay que dar de alta primero tu pago, pasarlo y luego ya tus materias. Pero hoy debe de quedar. Sí, porque ve que la semana pasada le comenté Sí, y pues me esperé y como la verdad he tenido muchísimo trabajo en mi trabajo, hasta ayer me disponía a hacer las tareas y cuando revisé no aparecía no nada. Y podías. pues la verdad a mí me preocupa, pues mis tareas, ¿no? Claro, claro, el que te atrases. Pero no, mira, ya le escribí a la licenciada para que nos diga cómo va y poder solucionar, porque sí, hay que pasar. Ah, dice que ya, ok, que ya quedó. No sé si puedas ingresar, Anita, para que lo puedas Ah, checar. ok. Y La si verdad no, vengo llegando a Morelos, vengo ah, bajando mis cosas. Ahorita voy a subir y voy a abrir mi laptop porque ahorita me conecté del teléfono y ya ok, yo le aviso. sí, no te Sí, preocupes. porfa. Sí, y luego ya hacemos algún cambio por ahí para que puedas entregar todo. Porque sí Ay, fue sí, un aunque fallo, sea para pero mañana, doctor. no te preocupes, porque ahí sí fue un fallo de que no se reflejaba tu pago. Pero sí, con mucho gusto. Hola, Muchas buenas gracias, tardes, doctora. Lore. A ti, Anita. Buenas tardes, Lore. Hola, buenas tardes. Déjeme prender mi cámara. Permítame. Muchas gracias. Listo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún problema en relación a la plataforma? ¿Alguna No, entrega? ninguno. Nada. Pues creo que voy al corriente con Perfecto. todas las entregas. Sí, muchísimas gracias, doctora. Ok, qué bueno. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver ahorita el material que preparé y sobre eso ya ustedes me dicen cuáles son esas dudas que tengan en relación al tema o alguna tarea en específico o alguna actividad en específico en relación a a la plataforma. ¿Sí les parece? Bueno. Claro. Como les comentaba, bueno, la sesión anterior vimos lo que son los paradigmas, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver las teorías del aprendizaje, lo que son fundamentos y corrientes principales. Fíjense que algo muy curioso, a mí siempre me ha llamado la atención, cómo como seres vivos nosotros podemos adquirir conocimientos, habilidades, la forma o esta parte de comportamiento ante la sociedad y ante la vida que como se nos va presentando, ¿sí? Porque bueno, cada uno de nosotros tiene
cómo conforme va pasando el tiempo o vamos evolucionando, ese comportamiento va cambiando, ¿sí? De acuerdo a la problemática que vamos enfrentando, igual, nuestro comportamiento, nuestros conocimientos o las habilidades salen a flote, ¿no? Por ejemplo, en esta semana, me imagino que ha sido una semana llena de mucho trabajo. ¿Cuál ha sido ese comportamiento que hemos tenido que no es como el cotidiano? ¿Quién nos puede comentar? ¿O ha sido el comportamiento que han tenido ha sido igual toda la semana? ¿O ha variado un poco? Nuestro comportamiento, bueno, el mío, Ujú, pues no, definitivamente no. Hay veces que pues también mi estado de ánimo no es el mismo, entonces difícilmente me puedo mantener en una línea pues recta, ¿no? ajá, Tiene sus altas y sus bajas, pero en cuanto a lo laboral, pues sí tratamos o trato de que sea lo más estable y más normal posible. ok. Porque entonces sí, como seres humanos, no importa que tengas el conocimiento, las habilidades, incluso en la cuestión laboral, pero el estado de ánimo sí nos pega muy fuerte, ¿no? Y sobre todo, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? También la parte del clima. O sea, por ejemplo, si te gusta a ti que salga el sol y ya hay mucho sol, estás como, estás contenta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si a mí no me gusta el sol, ¿no? Y está el clima así templadito? Pues mi estado de ánimo es totalmente diferente. Pero como seres humanos, ¿cómo vamos cambiando, no? ¿Cómo vamos evolucionando? Pero día a día vamos aprendiendo algo, lo que sea, o bueno o malo. De lo malo decimos, ah, ya sé, esto no, así no lo debo de hacer, ¿no? Pero aprendemos en todo momento, así como esas habilidades que se van desarrollando poco a poco, ¿sí? Entonces, tenemos un fundamento epistemológico del aprendizaje donde nos dice que es un proceso complejo y sobre todo que nos lleva a la parte de la transformación. ¿Qué involucra todo esto? Pues la conducta, ¿sí? La parte mental, la parte incluso que pueda ser directa o indirecta con cada uno de nosotros. Si nosotros observamos la imagen, está un cerebro en medio. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos conexiones con las neuronas que se llama sinapsis, ¿sí? Y entonces esa sinapsis lo que hace es decirnos, ¿sabes qué? Hay dolor, ¿sabes qué? Vamos a prevenir, vamos a cuestiones afectivas, cuestiones incluso de, de prevención como tal. Pero ese conocimiento que nosotros tenemos a nivel psicológico y educativo, pues todo va directo a la parte del cerebro, ¿sí? Podemos incluso, ¿qué es lo que más trabajo nos cuesta como docentes? ¿Están de acuerdo que la parte del diseño de estrategias? Llega un momento en el que ya no sabemos qué más implementar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reunir como que todo lo que sabemos en cuestión de conocimientos de las estrategias y vamos depurando. Esto sí me funcionó, esto no, ¿sí? Y eso hace una transformación en mi lugar o en mi cuestión laboral, ¿sí? Sobre todo cuando estamos trabajando con pequeños, porque entonces igual los alumnos se van contagiando de esa parte, ¿no? Ya saben, ah, mi maestra a lo mejor va a traer algo nuevo. O si llevas una bolsa, una caja, ¿y ahora qué trae mi maestra ahí, no? Tratamos de transformar
también las conductas de nuestros alumnos, ¿sí? Pero todo esto nos lleva a un proceso. Veíamos la semana pasada con la parte de los paradigmas conductuales, ¿no? Nos dice, bueno, ¿qué es lo primero que se debe de hacer en cuestión? Todo lo que tiene que ver con la conducta, primero es la observación, ¿sí? Es lo primero y como docentes considero que es lo primero que debemos de desarrollar. Hay docentes que no observan, solo ven, ¿sí? Oye, ¿te diste cuenta lo que pasó con Juanito en el patio? No. Aunque el docente estaba ahí junto, no se dio cuenta. Pero no es porque no esté atento a su guardia, sino más bien porque no aplica la parte de la observación, ¿sí? Recuerden que la observación tiene que ser meticulosa, ¿sí? Tiene que ser el que tú puedas observar cada uno de los detalles y sobre todo tiene que ser medible, ¿sí? Porque en ese momento nos damos cuenta que a lo mejor Juanito, Pedrito, pues que son niños que se relacionan con los demás y de repente los vemos que están sentados y que están aislados, entonces es un foco rojo, ¿no? Y medimos esa parte de conducta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la asociación E y R? Estímulo y respuesta. Llevan una asociación directa, ¿sí? Porque entonces todo lo que nos rodea, todo el ambiente, todo el contexto, nos estimula. Puede ser positivo o negativo, ¿sí? Va a tener una respuesta. Y eso se ve observado en la conducta que tenemos. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos gusta algo? ¿Quién nos comenta? Resulta de que estamos en, no sé, en una junta, ¿sí? ¿Qué te parece un consejo técnico en una escuela que no te gusta? Inmediatamente la postura, ¿no? O cómo podemos dar a notar que algo no nos gusta, el ambiente, el contexto. ¿Quién nos dice? Con nuestras caras, nuestra actitud, cuando empiezan a hablar, a opinar y todo lo queremos hacer al contrario. Si la blusa es blanca para la foto, no, yo quiero que sea negra. Sí, exactamente, exactamente. Y cuando empieza a hablar alguien, si no me interesa o no me siento cómodo o el ambiente no me estimula para aprender, ¿qué es lo primero que hacemos? El celular, ¿sí o no? El celular y ya nos acercamos con quien esté junto a nosotros para platicar lo que sea. Y eso le pasa también a los niños. Entonces, eso es algo así como muy curioso, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta cuando nuestros alumnos se empiezan a aburrir y sobre todo cuando son pequeños, porque inmediatamente empiezan a murmurar y empiezan a subir el tono de voz, ¿sí? Dentro de eso que vimos la semana pasada, que fueron los paradigmas, tenemos y se mencionaron algunos pioneros, ¿sí? En relación a la parte conductista. Mencionamos a Pablo, que incluso nos mencionaba, creo que Anita, la parte de que era del perro, ¿no? Tenemos a Watson, a Tornitek, Skinner, ¿sí? Que fueron pioneros en esta parte de la conducta. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, por ejemplo, ¿qué es lo que te llama la atención o por qué decidiste ser docente? Pero si lo enfocamos a una cuestión conductual del ser humano, ¿quién nos dice?
o la parte conductual del ser humano no te interesaba únicamente, o cuáles eran los motivos para poder llegar a ser docente. ¿Quién nos comenta? ¿No? Pues yo, por ejemplo, en mi caso no estudié algo referente a la docencia y no fue algo que yo decidiera en primer lugar, Ok, pero sí decido hoy, ya que estoy en la docencia, el capacitarme y ponerle todo el ánimo del mundo, ¿no? Descubrí que me ha gustado, me apasiona en donde estoy, el poder ayudar y estoy muy contenta. Vengo de una familia de maestros y para mí era como muy natural, pero pues no lo veía como para mí. Y mm, ahora sí, varios de mis compañeros me dicen, pues es que a lo mejor sí era para ti, pero tú no te diste cuenta o no te quisiste dar cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, no fue la primera opción, pero sí decido el aprender diario y el estar en constante, pues sí, aprendizaje y no nada más de lo teórico, ¿no? Lo práctico en mis compañeros, de mis alumnos, que también han sido parte fundamental de mi proceso. exactamente, porque entonces tu conducta cambió, ¿no? Sí, In- totalmente. Incluso me imagino que, bueno, en ocasiones decimos, no, ay, no, todos docentes, ¿no? Y los escuchas que si la planeación, que si esto, que si, y dices, no, yo nunca voy a ser docente. Pero la Sí, vida te tiene un sí. camino, entonces te direccionó a esta parte de la docencia, ¿no? Sí, exacto. Pues ya cumplí 6 años de servicio, digo, no es mucho, pero ya es No, algo. sí, sí es mucho. Em, yo pues lo veía con mi mamá era educadora, por ejemplo, ¿no? Y me decía, es que yo veo como que tienes mucho el ser muy detallista con tus cosas, te sale muy bien, te gusta estar aquí ayudándome cuando era más pequeña, pero yo le decía, no, mamá, ¿cómo crees? O sea, como Exacto. que fue esa etapa en la que quieres llevarle justo la contraria a La tus contraria. papás y dices, Mm. no, 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 no. Pero Pero pues mira, aquí estoy. estás de acuerdo y están de acuerdo que entonces hubo un cambio de conducta. Y Sí, eso completamente. por la parte del aprendizaje, pero también el giro que dio tu vida, ¿no? Porque bueno, ahorita Sí. estás estudiando y sigues preparándote. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar o compartir? ¿Nadie más? Ok. Mencionábamos la sesión anterior el paradigma del condicionamiento clásico, ¿no? Mencionábamos a Iván Pavlov, esta parte del perro que empezó a hacer, bueno, la campanita, que el estímulo con la comida y salivaba y entonces ya después escuchaba la campanita y salivaba aunque no había comida, ¿verdad? Entonces relacionaba el perro, la campanita, con una cuestión de alimento. ¿Qué es lo que pasa con nuestros alumnos, sobre todo los que tienen o trabajan en nivel básico? ¿Seguimos utilizando ese condicionamiento clásico o ya no se utiliza? ¿Quién nos dice? ¿Utilizan o no utilizan el condicionamiento clásico? Sí, la mayoría de los maestros yo siento que en algún punto o con algunas cosas lo ocupamos, ¿no? Más los que ya están un poquito grandes de edad, es como Ujú. de, si no acabas el trabajo, no va a haber recreo. Exacto. O sea, si no copias la tarea, rápido, sales al último.
O Exactamente. o si estás haciendo ruido o escándalo, citamos a tu mamá. Entonces, sí, sí hay, todavía hay. Incluso esa parte de si no copias rápido tu tarea, tu mamá ya está afuera aunque no esté, ¿no? Y entonces el niño se apure. Entonces seguimos utilizando ese condicionamiento clásico. Condicionamos. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Mencionábamos la sesión anterior, ¿no? A nosotros también nos condicionan como adultos. ¿Qué es lo que pasa con el semáforo? Es más, ¿qué es lo que pasa con tus tareas? Y no es que condicione, ¿no? Pero tenemos una fecha de entrega. Entonces también es esa parte. ¿Qué es lo que pasa con el condicionamiento operante? ¿Sí lo recuerdan o no? El otro era el clásico. Fíjense bien. Tenemos la ley del efecto, que es Kortorniek. Estableció que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse con mayor frecuencia, ¿no? Es como si escuchara feo por un perrito, ¿no? Que si hace bien el truco, se le da una galleta. Exacto. Ese es el operante. Es Esa es lo la ley del positivo, efecto. no es negativo. La recompensa Ajá, no es negativa, es positiva, o sea, es lo contrario. exactamente, porque entonces lo que hacemos es, nosotros sabemos que después de cierta conducta voy a tener algo bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? Ah, hiciste bien tu tarea, contestaste bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con preescolar cuando la docente le da una estrellita al niño? Porque recogió Es el su operante. topper. Exactamente, es la ley del efecto, ¿no? Pero a fin de cuentas es condicionamiento, porque entonces recoge el topper, pone la chamarra en el lugar que le indicaron, la mochila, tu estrellita. Y entonces ya sabe el niño, tengo que hacer esto para, porque yo quiero una estrellita. Anita, Lo negativo, tanto del operante como del anterior, es que sea positivo o negativo el refuerzo, el niño o el estudiante no lo va a hacer porque sabe que lo tiene que hacer, como en otras teorías, ¿no? Porque es parte exacto, de un aprendizaje, porque o sea, ya interiorizó que lo tiene que hacer porque es positivo para él. Si no lo está haciendo o para evitar el castigo o para ganar el premio. exactamente. Que eso es lo que hacía o manejaba Skinner, ¿sí? Él manejaba el refuerzo positivo y negativo, pero con eso moldeaba la conducta, ¿sí? Sé que si llego tarde a mi casa, ya lo sé, mi mamá me va a regañar, ¿no? Y hasta lo sabemos. ¿Qué es lo que luego dicen los hijos, no? Bueno, pues más vale pedir, ¿cómo dicen? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Perdón, qué permiso. Y lo aplican, pues ya saben, de todos modos me van a regañar, ¿sí? Fíjense en el ejemplo de abajo, dice, una paloma aprende a presionar una palanca, perdón, específica para obtener alimento como recompensa inmediata. Lo mismo pasa con algunos aparatos que ya venden, ¿sí? Donde el perro o el gato con su patita presiona y sale el alimento o el agua, ¿sí? Hay un aparatito que es como una fuente de agua. Entonces, el perro o el gato ya sabe, presiona y sale el agua o sale la comida. Tenemos el entrenamiento directo en el conductismo, ¿sí? Prácticamente es la enseñanza alternativa, pero va estructurada.
Dentro de esa estructuración lleva de por medio la parte de un refuerzo, pero aquí lo importante es la retroalimentación. Se dice, y eso deberíamos de aplicarlo nosotros como docentes, que cuando vamos a dar una retroalimentación, tienes que hacer o tienes que hacerlo más bien mencionando primero lo positivo, ¿sí? Resaltar esa parte positiva, mencionar lo negativo y luego otra vez resaltas un poco la parte positiva, sobre todo porque estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? Y la cuestión emocional actualmente tiene un peso importante. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Debe de ser estructurada, pero debe de llevar ese tipo de retroalimentación. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de enseñanza, ¿sí? Nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en plataforma o en este momento con las asesorías. Sobre eso, a lo mejor con todo lo que estamos conversando, va a modificar ese pensamiento que nosotros ya tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a reforzar. Y entonces lo que hacemos es desarrollar ciertas habilidades para tomar en cuenta esta parte del conductismo. Actualmente se sigue trabajando con la parte del conductismo, ¿sí? Porque todo es conducta en el ser humano. Llega tu hijo enojado y aunque no te lo diga o aunque no te diga nada, ¿sí? Tú con la cara o con la expresión, tú ya sabes que está enojado, ¿sí? Entonces, hay situaciones que nosotros podemos identificar y todo esto nos lleva a un proceso mental. Mencionábamos la sesión anterior, ¿no? Cómo percibimos nosotros las cosas para poder procesar esa información que nos va llegando. Pero la percepción no va a ser igual para ninguno de nosotros, porque cada uno tiene un estado de ánimo diferente, ¿sí? A lo mejor me pueden decir, es que sigo en el trabajo, es que ya estoy cansado, es que, no sé, tengo una actividad mañana, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, esa percepción que se tiene, pues nosotros vamos a ir procesando la información que nos va llegando. ¿Qué es lo que pasa cuando llega tu director y te dice, necesito para hoy, antes de que te vayas, tal documento? Y te queda una hora, ¿no? Para irte en viernes. Y dices, ¿por qué ahorita? ¿No? Y creo que nos ha pasado a todos. Entonces, nosotros, como seres humanos, vamos construyendo ciertas actividades que van a reforzar nuestro conocimiento para poder construir activamente y procesando ese aprendizaje. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Piaget? ¿Recuerdan a Piaget? ¿Algo que recuerden de Piaget? ¿Sí recuerdan algo o no? Yo sí, algo más o menos. A ver, Anita, ¿qué nos dice algo muy breve de Piaget? Por favor. Habla sobre las Bueno, etapas. yo me acuerdo que era psicólogo Ok, y biólogo, ¿no? También, me parece. sí. Y él tenía la teoría del desarrollo cognitivo, que era por etapas del desarrollo, ¿no? Iba del algo como sensorial y operacional, operaciones concretas o algo así. Pero digamos que él es como el padre de la pedagogía moderna. Ok, Baruch.
¿Qué puedes complementar? Bueno, yo lo que recuerdo de Jean Piaget es que cada etapa representa como cada, como Cada peldaño, ibas a decir. cada peldaño de Ajá, la forma como se va desarrollando como el cerebro del niño, desde que es un niño de 2 años hasta la etapa adulta. ok. Entonces, él prácticamente lo que vio fue las etapas del ser humano, ¿no? Y en esas etapas, él se dio cuenta que, por ejemplo, que podía ser un niño de 2 años, un niño de 3 años, o sea, va clasificando esas actividades que pueden ser, que pueden hacer los niños de ciertas edades, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que tenemos otro tipo de aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. Brunner, ¿sí? Él se iba por esta cuestión de aprendizaje activo. ¿Cómo le voy a hacer para poder experimentar y poder resolver un problema complejo? ¿Cuál ha sido una de las preguntas más curiosas que te ha hecho uno de tus estudiantes, sin importar la edad? Que te haya preguntado algo que tú dijiste, ay, ¿y ahora cómo le contesto? ¿Quién nos comenta? Cuando estaba en la normal, Sí, iba como en segundo año y nos mandaban a practicar cerca. Entonces, como es una normal rural, pues las comunidades a nos mandan a practicar son iguales, ¿no? Entonces, llegué a una escuela que era la única de la zona que tenía USAER. Y cuando llegué, la titular me comentó que tenía un niño en USAER. Pero yo al escuchar eso dije, pues, pues no, pues obviamente estás acostumbrado a escuchar USAER y dices, no, es un niño que a lo mejor tiene autismo, tiene algún retraso, tiene alguna necesidad educativa especial o es de lenguaje. No, era un niño de actitudes sobresalientes, un niño as, así le dicen en USAER. exacto. Y entonces cuando me lo topo, pues yo no lo veo diferente a los demás, entonces no lo identifico. Y me empieza a preguntar, oye, ¿tú sabes cómo se reproducen los tiburones? Y yo así como de, no, no sé cómo se reproducen los tiburones. Ajá. Pero Y pues fíjate, no le pude contestar, ajá, le dije nada más, mira, la verdad no sé cómo se reproducen los tiburones. Pero, ¿te parece si lo investigo y mañana que regrese te explico cómo? Y me dice, sí, está bien. Y se fue. ajá. Pero están de acuerdo que ese es un aprendizaje activo, pero va por descubrimiento, ¿no? O sea, algo vio, más bien hubiera sido interesante que le preguntaras qué quería saber en concreto, ¿no? Porque en ocasiones decimos, ay, me está preguntando esto y no va tan profundo, ¿sí? Pero esas preguntas son para descubrir. En una ocasión nos llega un Pues, pequeñito, ya adelante. después cuando le expliqué, porque obviamente pues llegué y lo investigué, al día siguiente se lo expliqué porque dije, pues le voy a decir, ¿no? Ya después él me dijo, yo sé cómo se reproducen. ¿Y en qué concretaron? ¿Si se encuentra? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tan importante es poder
desarrollar ese aprendizaje activo, pero por medio del descubrimiento, ¿no? En una ocasión llega un pequeñito y nos pregunta, que bueno, a mí no, fue a otro compañero que estaba ahí, hubieran visto la cara que puso, porque le dijo, oye, ¿y por qué el cielo se pone negro? ¿No? Pero ¿y por qué llueve? Pero ¿y quién sopla quién sopla en las nubes? Porque dice que él lo que vio es de que se movían las nubes, ¿no? Y mi compañero lo que hizo nada más le dijo, mira, vete a jugar y mañana platicamos. Ya, se fue el niño bien. Y dices, bueno, le digo al maestro, ¿qué vas a investigar? Ay, no, ya que se le olvida, ahí están sus papás. Y le dije, no, o sea, si investiga y mañana temprano, pues llega y coméntalo en el grupo para que algo sencillo, ¿no? Vas a mencionarles, pero sí no dejar como que esa parte de laguna como tal. Fíjense que después de este proceso de aprendizaje activo por descubrimiento, cuando nuestros alumnos lo vuelven, ese aprendizaje por descubrimiento, lo vuelven significativo, es cuando se apropian de ese conocimiento, ¿sí? Y entonces ellos pueden ver como esa parte de equilibrio en una congruencia con ese conocimiento que ya tenían previo y que se va reforzando. Por eso les digo, se apropian de ese conocimiento y en automático es significativo. Cuando nosotros como alumnos transformamos ese aprendizaje activo, por descubrimiento, y luego transformamos ese conocimiento previo a algo significativo, entonces te va a durar mucho tiempo. Es a largo conocimiento a largo plazo, ¿sí? Porque eso no se te va a olvidar. Todo lo que es significativo lo guardas. Dice, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, ¿sí? Por eso nos dicen desde hace muchos años que lo primero que debemos de hacer es conocer ese conocimiento previo de los estudiantes. Tenemos una parte de la procesación de la información y el aprendizaje situado. La semana pasada únicamente lo mencionamos así nada más, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con un aprendizaje situado? ¿Qué quiere decir situado? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice qué quiere decir aprendizaje situado? ¿Sí saben? ¿No? Bueno, se construye a través del contexto real, ¿no? Y social, como lo que como lo que propone ahora la nueva escuela mexicana. De acuerdo a lo que se vive, es lo que se va a hacer o a cómo van a ir encaminadas las acciones, a lo que hay. Ok. Como que, bueno, no, como Adelante, que Gloria. pues trabajar en el contexto en el que esté el alumno, ¿no? Como con los proyectos, justo como dice, perdón, Ana Cecilia, del aprendizaje basado en proyectos, este, que él se pueda desarrollar sin ningún problema, que pueda aprender y tomar de todo esto lo mejor. Ok. Entonces, estamos hablando de una situación, de un contexto real, ¿sí? Porque en ocasiones nosotros cuando damos clase, sí también llevamos situaciones no reales, ¿sí? Y las ponemos como ejemplo. Pero aquí de lo que se trata es de trabajar con la parte del contexto real y sobre todo la parte social, pero la actual, la real,
¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos niños que sí saben que hay una nueva presidenta, que qué es lo que implica, ¿sí? Decían mucho eh, cómo cómo la presidenta va a dar el grito, ¿sí? Y entonces hay situaciones que son como muy específicas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mente? Bueno, va procesando esa información del contexto real de lo que estamos viviendo como sociedad y la va procesando, ¿sí? La va almacenando y sobre todo con nuestros niños pequeños hay cosas que no entienden. Y entonces es cuando llegan con ciertas preguntas, ¿no? Pero es importante siempre contestarles y yo creo que la contestación es, si no lo sabes, ¿sabes qué? Déjame investigarlo y lo platicamos mañana, ¿sí? Pero no brincarse esa parte porque pues los alumnos sí se acuerdan, ¿no? Fíjense que vamos a la parte del análisis de la integración de teorías para una educación transformadora. ¿Qué quiere decir transformadora? ¿Por qué educación transformadora? ¿Quién nos comenta? Baruch, ¿para ti qué es educación transformadora o Lore? Sí, es que estoy tratando de averiguar cómo poner la manita. Ah, Ya. ok, ok. Pero, pues es volver a nuestros alumnos críticos, ¿no? Que justo también es lo que propone la nueva escuela mexicana. em, que estén comprometidos y se desenvuelvan con su entorno de manera justa. Y bueno, aquí viendo algunas otras cositas, dice que, bueno, reflectivos también, que sean empoderados, justos y que tengan esa participación activa. Mm, ajá. Sí, sí. Sobre todo que si vamos a una línea del tiempo, hemos cambiado mucho como sociedad, ¿no? Y en la parte educativa muchísimo después de una pandemia. ¿Qué hizo la pandemia? Como que bajó los niveles de interés de los alumnos, ¿sí? Como que la parte social, la parte cultural, todo como que se vino abajo, ¿sí? Y sobre todo la parte emocional. Ese interés que se supone que debe de tener cada una de las personas, pues sí se vio afectada, ¿sí? Entonces lo que busco ahorita es una educación que pueda transformar todas esas conductas después de una pandemia, ¿sí? Por eso la nueva escuela mexicana pues te dice qué es lo que necesitamos trabajar con mayor énfasis, ¿sí? Nos dice que vamos a hacer un enfoque integrador, que vamos a poder combinar estrategias de acuerdo al contexto, pero también a unos objetivos máximos de resultados. ¿Qué quiere decir? Que entonces, de acuerdo a mi diagnóstico, voy a conocer cómo es mi grupo, ¿sí? Y cada mes o cada semana, depende de cómo hagas tú esa autoevaluación con tus alumnos, pues te vas a dar cuenta que ciertas estrategias te van a funcionar o no, porque tú lo que buscas, al igual que tus alumnos, pues son resultados, ¿no? Ellos quieren aprender y tú quieres que aprendan. Pero entonces, aquí lo que debemos de hacer es aplicar, ¿sí? ¿Qué es lo que se pide mucho? Hablaste, Lore, también de una cuestión de hábitos, de una cuestión de valores, ¿sí? De una cuestión conductual también. Tienen que ser empoderados, ¿sí? Reflexivos, críticos,
empoderados en todos los ámbitos, ¿sí? Pero entonces todo eso va de la mano con una cuestión de conducta. Primero de pensamiento, de actitudes y se refleja en una conducta. Porque entonces lo que tenemos que hacer es esa parte conductual, la voy a hacer que pase a una cuestión de acción. Voy a detonar la acción. Y es una comprensión profunda. Mis alumnos deben de tener ese pensamiento crítico, pero no nada más la base, sino tiene que ser avanzado, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces tenemos que experimentar con ellos, pero también debemos de escucharlos, porque en ocasiones tienen ideas muy buenas, ¿sí? ¿Y cómo le hacen ellos para poder tener este sentido significativo en cada uno de los conocimientos que ustedes les están brindando? ¿Sí? Desde ahí empieza una cuestión transformadora, desde que el docente cambia su pensamiento y su actuar dentro del salón de clases. En ocasiones que decimos, no, no, es que ya, este, ya todavía me falta mucho y quieren participar, ¿no? Y en ocasiones sí te vas de corrido, ¿no? Pues si la experiencia viene de poder escuchar a los demás, ¿sí? Vamos a transformar, pero todo el ambiente, todo tu salón, en cada uno de los diferentes contextos de donde vienen tus alumnos. ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Parte, mencionábamos la sesión anterior, ¿no? Igual, la parte social y la parte cultural. La semana pasada, recuerden, únicamente fueron paradigmas. En esta parte ya son las teorías como tal. Tenemos otra teoría que es neuropedagogía. Y es cuando podemos procesar ese aprendizaje humano. Alguien que tenía ese, esa visión muy, muy clara era Vygotsky, ¿no? Que fue el pionero. ¿Qué nos decía? Tenemos que desarrollar ese aprendizaje por medio de la interacción con otros, por medio del contexto, ¿sí? Pero es algo muy curioso. Hace algunos años decía una compañera que estaba grande, nos decía, es que mis alumnos de primer grado llegaron en blanco. Y yo le decía, ¿cómo crees que en blanco? Si algunos vienen de preescolar, ¿no? Me decía, no, vienen en blanco. Y entonces, por más que le decíamos, bueno, ¿dónde está esa parte de preescolar? ¿O dónde está la familia? ¿O dónde está su contexto como tal, ¿no? Ningún niño te llega en blanco. Estés en primero de preescolar, en kinder 1, tampoco va a llegar en blanco. Llegan con un conocimiento previo derivado de el contexto familiar y el contexto social en general, ¿sí? Pero entonces, desde ahí viene un conocimiento. ¿Qué pasa con la parte social? La parte social va de la mano con una parte cultural. Llámale tradiciones, religión o cualquier otra cosa, ¿sí? Pero desde ahí aprendemos. ¿Quién nos menciona algo en relación a Vygotsky? Algo que recuerden. Él era, yo sí me acuerdo, era ruso y Ajá, y era un psicólogo y pedagogo.
Entonces, él, su teoría fue la sociocultural como tal. Sí, Y hablaba sobre el contexto y la cultura que van de la mano junto con el aprendizaje y aprendemos interactuando con otros. Eso es lo que él decía, que no podemos estar como que aislados del mundo, entonces aprendemos ya sea trabajando con otros o de otros. exactamente, porque entonces escuchamos y observamos, ¿no? Que de ahí viene el aprendizaje empírico, ¿sí? Y él mencionaba zonas de desarrollo próximo. Hablaba de un andamiaje, ¿sí? Que bueno, es cuando nosotros, por decirlo de otras palabras, pues te apropias de ese conocimiento o de ese aprendizaje que vas teniendo. Pero prácticamente es la cuestión social y la cuestión cultural, ¿sí? Por eso le daba mucho énfasis a esa parte. Ahora, la parte, ay, un segundito porque no puedo mover. El modelo sociohistórico, ¿sí? Ahorita estábamos mencionando la construcción de la parte cultural, ¿no? Cada uno de los seres humanos, quien sea, ¿sí? El nivel económico en el que esté no importa, pero todos vamos aprendiendo valores, principios, ¿sí? Cultura y ciertas reglas sociales. La parte de la colaboración social. ¿Por qué? Porque vivimos, como dicen, vivimos dentro de una sociedad. Y para poder vivir dentro de una sociedad, pues tenemos ciertas reglas, ¿sí? Y entonces no hay que romper esas reglas, hay que seguirlas. Dice, herramientas culturales. Fíjense bien en esta parte. Se moldea, nos dice que la cultura moldea el pensamiento, el lenguaje y las herramientas esenciales para el aprendizaje. Pero fíjense qué parte tan poderosa, ¿no? Moldea el pensamiento y el lenguaje, la forma en la que nos podemos expresar con los demás, ¿sí? La forma en la que podemos actuar o realmente como somos, ¿no? La zona de desarrollo próximo. Dice que define la brecha entre lo que el niño puede hacer solo y con ayuda de un experto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un bebé? ¿Ustedes consideran que con un bebé debemos de trabajar actualmente con esas zonas de desarrollo próximo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién nos dice? Porque fíjense lo que dice, brecha entre lo que el niño puede hacer solo y con ayuda de un experto o de un adulto, ¿verdad? Entonces, con un bebé, ¿se trabaja la zona de desarrollo próximo o no? ¿O ya no se trabaja con esa parte? ¿Quién nos dice? Hola, hola, no me dejen sola. Ujú. No, doctora, aquí estamos. Bien, fíjense bien, con la parte de un bebé, de un niño, ¿están de acuerdo que tiene pues un periodo de brechas, ¿no? No sabe hablar, le tenemos que enseñar a gatear, a caminar, ¿sí? Y a tener principios para que se pueda desarrollar enfrentar la sociedad. Pero esa parte no es que seamos unos expertos, es que nosotros ya llevamos un camino recorrido. Pero a fin de cuentas, nosotros vamos trabajando con esos niños para poderles enseñar
Esto viene de casa, pero también recuerden que esto también se trabaja en la escuela. Por ejemplo, cuando le van a quitar el pañal a un bebé, ¿quién lo trabaja? Pues la educadora, bueno, o la asistente de la educadora y los padres de familia. Porque pasa algo muy curioso, ¿no? La asistente de la educadora empieza a trabajar el proceso de control de esfínteres y dentro de la escuela el niño ya va teniendo como un progreso. Pero llega la mamá o el papá y en el coche afuera de la escuela le ponen el pañal. ¿Ustedes creen que va a ser rápido ese proceso o vamos de regreso? ¿Quién nos dice? ¿Qué pasa? El aprendizaje va a ser más lento. Ok. Entonces, hacemos ese aprendizaje que sea muchísimo más lento, ¿verdad? Y yo creo que también le generamos como que un choque, ¿no? Al mismo bebé, porque en algún, bueno, porque en unos lados sí y en otros no. Y Exacto. luego, pues son súper inteligentes, entonces se dan cuenta que a mamá o a papá o incluso a los abuelitos o a quien sea, los pueden como, pues medio manipular y con otras Manipula. personas, ¿no? Exacto, exacto. Exactamente, porque desde pequeños son así, ¿no? Sí, exactamente. Digo, yo no he tenido bebés, pero pues sobrinos sí, y sí lo he visto. O dices, ah, con la tía sí, o Sí, con... la tía consentidora, pero pues Exactamente. justo ya pensándolo bien o analizándolo a fondo, pues les estamos haciendo un daño, ¿no? En su proceso de ir avanzando como debería. Exacto, exactamente. Denme un segundito. Sí, porque entonces vamos, pero no avanzamos como queremos. Mm, Doctora, perdón, me voy a desconectar tantito mientras salgo de mi trabajo y ahorita me vuelvo a conectar. sí, desde luego. Entonces, la parte de la interacción social, pues sí, ay, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero fíjense bien, esta parte de cómo podemos integrar ese aprendizaje que se tiene en casa y en la escuela, justo para lo que decía Anita o Lore, ¿no? Cómo podemos perjudicarlos, ¿sí? Y hasta que te das cuenta cómo van a aprender, pero también a través de un diálogo que podemos entablar. Por eso la parte social es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, llegan de visita los sobrinos, ¿sí? Y entonces sabemos que la tía nos va a consentir y llega la mamá y entonces, no, ¿qué crees que no? ¿Sí? Pero en eso debemos de entablar un diálogo, primero entre los adultos y luego con el pequeño, ¿no? Que hay cosas que sí podemos hacer y otras que no se deben de hacer. Pero esto se construye ¿de dónde? Por parte de la familia, parte en la escuela y si se necesita un experto, pues con el experto, ¿sí? Pero todo eso lo tenemos que trabajar en conjunto. Fíjense que tenemos también un aprendizaje por imitación, ¿sí? ¿Ustedes consideran que ese aprendizaje por imitación
¿Se trabaja actualmente o ya no se trabaja? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo cuando explicas cosas como muy, que requieren ciertos pasos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor las operaciones básicas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Eso sí es por imitación. O cuando estás en el homenaje y los niños te ven saludar, y ven qué mano es la con la que saludas, cómo cantas el himno, todo eso sí es por imitación. Exactamente. Porque entonces nosotros lo que hacemos es moldear, ¿sí? Vamos moldeando al alumno para que pueda enfrentar pues ciertas situaciones sociales. ¿Qué es lo que pasa con lo que menciona Anita, ¿no? Honores a la bandera. Ese amor y ese respeto que se deben de tener para los símbolos patrios, ¿sí? Que en este caso es que ser mexicano. ¿Por qué? Porque entonces vamos haciendo una conducta que no va a afectar tampoco en la cuestión social, ¿sí? Para esto utilizamos la memoria, la parte de la retención también. Voy observando, y entonces voy imitando. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que algo muy curioso, ¿no? Y escucho algunos papás y a lo mejor ustedes igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el papá o la mamá fuman y le dicen a los hijos, pero no fumes? Y ellos sí fuman. Entonces es la parte de la incongruencia, ¿no? Es que tienes que llegar puntual a los lugares donde te citan y llegan tarde y los hijos te ven, ¿no? ¿O qué es lo que pasa? No sé si les tocó, ¿no? Cuando hablas de esta parte del cuidado del medio ambiente y hablas de la basura, que no tiren la basura en la calle y el papá tira la basura en la calle, ¿no? Y el niño le grita, no, mi maestra dijo que no tires la basura en la calle, pero es parte de una imitación y de un aprendizaje social, pero se va imitando, ¿sí? Ahora, la parte de la interacción social, pero profunda, es cuando nosotros tenemos que aceptar a lo mejor, si somos padres de familia, que alguno de nuestros hijos necesite el apoyo de un psicólogo, ¿sí? Hay padres de familia que en automático te dicen, un psicólogo no, porque mi hijo no está mal, ¿no? De la cabeza. Entonces, hay que entender que ir con un experto quiere decir que va a facilitarte la vida como padre y que va a ser un guía, pero que también va a apoyar al docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estamos por el bien del alumno, ¿sí? Y para esto debemos de tener un diálogo constructivo. No siempre hay que estar lo negativo, lo negativo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como adultos, y digo como adultos, únicamente ven lo negativo y te lo dice? Llega un momento en el que dices, ay, ya me mandó llamar el director y ahora qué hice mal, ¿no? O escuchas, ¿y ahora qué hice? Entonces es poder buscar esa autonomía, pero progresiva, para poder ser autónomos, pero por medio de ese aprendizaje y de esa colaboración que estoy viendo dentro de una sociedad. Porque prácticamente lo que hacemos nosotros es poder preparar a nuestros alumnos para que puedan enfrentar, ¿sí? Una cuestión social. Por eso se dice que es una construcción social del conocimiento para que se puedan o para que ellos puedan interactuar con esa sociedad.
Fíjense que esta parte me gusta porque dice que el aprendizaje y la neuropedagogía, ¿no? Primero, ¿qué es neuropedagogía? Quiere decir que va de por medio una cuestión de cómo el cerebro hace que nosotros como seres humanos logremos aprender, cómo podemos procesar esa enseñanza que nos van dando. ¿Habían escuchado la parte de la plasticidad cerebral o no? Yo no. Ok, fíjense bien. Cuando se tiene un daño en la parte, ya ven que tenemos el cerebro, está dividido en hemisferios y luego en cuadrantes. Bueno, si una de las partes se daña por cualquier situación, por ejemplo, fíjense que en los niños pequeños el hecho de que los avienten y luego los cachen, si han visto esa parte con algunos, sobre todo tíos, ¿no? O papás, que los avientan y luego los cachan. Ese es un movimiento que sí perjudica un poco a los bebés, porque lo que hace es el cerebro pega con el cráneo. Y entonces el cerebro es como si fuera una gelatina, ¿sí? Cada uno de esos golpeteos puede o no afectar una partecita. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro es maravilloso, que lo que hace es reorganizar y formar nuevas conexiones donde se va dañando. Hagan de cuenta que lo que hace es buscar otra puerta para poder tener esa conexión y poder aprender o reaprender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos dañamos la parte derecha del cerebro? Afecta la parte izquierda. Si nos dañamos la parte izquierda del cerebro, se refleja en la parte derecha. Y entonces, en ocasiones decimos, bueno, es que yo soy diestra. ¿Cómo le voy a hacer para poder escribir con la izquierda? ¿No? O poderme mover con la izquierda. El cerebro lo que hace es esas conexiones y hace que trabaje la parte izquierda de tu cuerpo. Entonces es poder reorganizar nuevas conexiones, ¿sí? Que es la parte de la sinapsis con la cuestión de las neuronas. Pero va implícito y muy fuerte la parte emocional y la parte motivacional. Son elementos que, bueno, no los podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque si una persona se daña una partecita de su cerebro, si tiene aunado una cuestión emocional baja, que esté deprimido, entonces esa conexión neuronal no se va a dar, ¿sí? Porque absorbe la parte de la depresión como que impide que se pueda hacer la plasticidad cerebral. Entonces, esa cuestión emocional y motivacional son fundamentales, ¿sí? Puedes hacer que una persona vaya hacia arriba o de plano dejarla caer. Y la parte social. Entonces, si una persona, vuelvo a repetir, se daña, ¿sí? Daña su cerebro, entonces la parte emocional, la parte de motivación es importantísima, pero también la parte social. Si no platicamos o escuchamos a otros, pues va otra vez de regreso a una cuestión emocional, se deprimen, ¿sí? Y ese es un problema muy delicado porque después no podemos como levantarlos. Entonces, sí es como sumamente importante, ¿no?
Tenemos la teoría del aprendizaje en la parte de conectividad, que es las redes de conocimiento. No sé si recuerdan que en algunos consejos técnicos antes de la pandemia se hablaba de redes de conocimiento entre docentes y después generarlos entre alumnos. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, redes, que ahorita es lo que estamos haciendo porque cada uno de nosotros estamos en diferente parte, ¿sí? Es una red de conocimiento. Ahora, no es lo mismo que yo, por ejemplo, que trabajé muchos años en educación básica, pues no va a ser la misma experiencia que tiene Norma, que tiene Anita, o que tiene Baruco, que tiene Lore, ¿sí? Porque cada uno nos desarrollamos en diferente contexto, ¿sí? Y a lo mejor la parte de la tecnología igual la trabajamos diferente, porque habla también de una destreza, una habilidad. Entonces, la parte global en relación a una red de conocimiento tiene mucho que ver con la comunicación, con la parte de la conectividad, ¿sí? Que es el Internet, pero también en una cuestión real. ¿Qué es lo que pasa? Algunos de ustedes todavía están en el trabajo o van en trayecto para su casa. Y aún así, pues están escuchando esta parte de asesoría, ¿no? Pero fíjense cómo vamos evolucionando. Dice esta parte, ¿no? Aprender es social, cultural y cerebral. No puedo dejar ninguna de las partes fuera, ¿sí? Nosotros podemos diseñar experiencias educativas que puedan integrar estos enfoques. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar la integración del ser humano. ¿A qué? A una sociedad, a una cultura, y esto nos va a llevar a una cuestión laboral, pero todo va de la mano, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que te piden para un trabajo? Antes te mencionaban únicamente que puedas escribir a máquina, ¿no? Y ahorita, ¿qué te piden? ¿Quién nos dice? Pues que sepas usar mínimo la paquetería de Office, ¿no? Que te Exacto, puedas desenvolver bien, que tengas capacidad de, em, pues de resolución de problemas rápidamente, que puedes generar un buen ambiente laboral. exactamente, Ya son otro tipo de características. exactamente, Lore, porque antes lo único que te pedían es, pues, tu documento, ¿no? Te decían, ah, sí, pero necesito una licenciada en tal, o que tengas la prepa terminada. Antes era la secundaria concluida, ¿sí? Y ahorita esos requerimientos van aumentando. Entonces cada vez nos piden más cosas. Pero estamos hablando de habilidades blandas y habilidades duras. ¿Sí saben cuáles son? ¿Sí las han escuchado o no? Fíjense bien. Las habilidades duras tienen que ver con todo lo que has aprendido. Preescolar, primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, los que tienen un doctorado, toda la cuestión que sea un documento, ¿sí? Que sea un conocimiento duro, vamos a llamarlo así. Y las habilidades blandas, que es lo que te piden actualmente,
y que ahorita lo vas a poder relacionar con la nueva escuela mexicana son actitudes, ¿sí? Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, la parte emocional, todo eso son habilidades blandas que no todas las personas las tienen. Pueden tener un doctorado y no saber o no tener la parte de la empatía con los alumnos. Y entonces ahí estamos en problemas, ¿no? Porque no importa que tengas el grado que tengas, si no sabes trabajar en equipo y entras a una empresa o al trabajo que tú quieras, pues no, no vas a tener buenos resultados, ¿sí? Y eso es complicado. Entonces debemos de manejar un equilibrio. Tienes la licenciatura, la maestría o el doctorado, pues entonces vas a equilibrar habilidad dura con la blanda. Y entonces te va a ir bien en una cuestión social y laboral. Pero eso se tiene que trabajar. Eso no viene así como de, ay, bueno, ya tengo mi título y entonces ya soy competente. Hay que trabajarlo, ¿sí? A lo mejor algunos conocemos a algún docente, ¿sí? O algún compañero en la escuela o donde trabajen que es antipático. ¿Qué le hace falta? Trabajar la cuestión blanda, ¿sí? Que pueda ser empático. No sé si les ha pasado, que nos comenten. Sí, se vuelve muy complicado el incluso estar ahí, ¿no? El compartir el mismo espacio y pues bueno, en lo personal, que lleva esta maestra casi 2 ciclos escolares ya con nosotros, pero no, o sea, Que no nada cambia. más no se puede. Exactamente. Entonces, pues yo por decisión personal elegí priorizar mi estabilidad mental, emocional y pues hacerme a un lado, ¿no? Ya que mi directivo se aviente los trancazos con ella. Es que, ¿qué crees? Que en ocasiones decimos, bueno, vamos nadando contra corriente, ¿no? Y entonces esa cuestión emocional la cargas tú, porque entonces la que se enoja y la que pierde eres tú. Y la otra persona está como si nada, porque entonces, pues como ya tengo muchos años y como yo sé cómo se hacen las cosas, a lo mejor sin llevar la línea, pues entonces, pues no nos corresponde, ¿no? Como tú dices, mejor me hago a un lado y ya, pues mi director que, que trabaje con esta persona. Pero es muy complicado no tener como estas dos partes desarrolladas, ¿no? Porque de qué sirve que tengas dos doctorados y todo lo que tú quieras en cuestión de un documento y que sea muy alto, si no tienes la otra parte, ¿sí? No te va a funcionar. Pero bueno, siempre para los seres humanos pues es complicado toda esta parte. ¿Alguna duda en relación entonces a tareas, al tema que están viendo ahorita? ¿No? ¿Ninguna? Por Creo que va mi muy, parte, no. creo que va muy clara, ¿no? La parte de la plataforma, Sí, porque vamos llevando como esa parte de actividades pues al corriente. Únicamente, es Anita, ¿verdad? La que tiene el problema. Ya me dijeron que ya, si me esperas un segundito, podemos checarlo juntas para que ya tengas las materias. Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana
como les mencionaba yo en el mensajito, ya nos tocaría normal. Si gustan a las... Déjenme. Ya nos tocaría de 6 a 7:30. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, descansen mucho. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Igualmente, buen fin de semana a todos. Igualmente. Se cuidan. Doctora, perdón, es que no he tenido Adelante. tiempo para comunicarme con usted y Ok. ando corriendo. Le Déjame iba a por... mandar este mensaje. Espérame.